justamente es que viven muchas vidas, inclusive se sobreviven a su propia existencia. Entonces, las obras de Augusto tienen total potencial para ello. Estoy acompañado esta noche con intelectuales, escritores, investigadores muy importantes. Está Teresa Cabrera, es poeta, es editora también. Ricardo Zumalavia, docente universitario, escritor de varias publicaciones, especialmente en narrativa. Y Lilian Farías, gestora cultural, investigadora de la obra de Augusto Higa. Bueno, quien les habla es una persona que ha estado en el proceso de edición de algunas de sus obras. Y bueno, que también es un tema de amistad siempre traté de estar con él en los últimos años, sobre todo. Agradezco especialmente al Instituto Raúl Porras Barrenechea esta oportunidad, porque se ha sumado en la coorganización de un evento que en realidad es muy fresco. Ustedes saben que conmemoramos ahora la partida a un mes casi del sensible fallecimiento de Augusto. Entonces, yo, sin más que decir, bueno, estaré moderando un poquito esta conversación, pero quisiera darle el pase. El evento se va a desarrollar de esta manera. Me va a acompañar Teresa Cabrera con unas palabras, después Ricardo Zumalavia también, y vamos a hacer un pequeño intermedio entre ellos dos, y vamos a ver por unos minutos un documental breve acerca de la obra de Augusto, que hicieron hace algunos años los chicos de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Felizmente don Augusto pudo ser partícipe, también la señora Nelly, de este video, y bueno, ustedes ya se enterarán un poquito más de los detalles sobre la vida de Augusto ahí. Entonces, después del video va a pasar Lilian. Finalmente yo les daré unas pequeñas palabras y los invitaré al brindis y sobre todo a compartir la obra también de Augusto, porque como han visto al inicio, en la entrada hay una exposición con todas las ediciones que salieron sobre su obra, salvo una en realidad, que la estamos esperando, que es la traducción al inglés de su libro más celebrado, La Iluminación de Catherine de Lorenzo. Pero me contó la señora Nelly que ya les enviaron los ejemplares y está viniendo uno para mostrarlo por lo menos y decirle que la obra, por supuesto, de Augusto, ya sabíamos que lo conocemos, trascendió más allá de las fronteras y seguramente va a seguir trascendiendo. Bueno, como el maestro es una persona sobria, seguramente estaría un poco disgustado de que hable tanto yo, así que le doy el pase a Teresa. Para que se Muy buenas noches. Saludo con quienes me acompañan esta noche en la mesa. Estamos muy honradas y honrados de participar en esta ocasión junto con ustedes, familia, amigos, amigas y personas lectoras de la obra de Augusto Higa. Gracias a Diego, estoy aquí invitada para proponerles algunos motivos de conmemoración que podemos compartir. Y seguramente motivos más finos, personales, amicales y de la propia experiencia de lectura. Entonces, a ellos les agrego esta lectura mía como lectora de Augusto Higa. En primer lugar, les propongo que esta noche conmemoremos una obra que se abrió paso en ediciones de tiraje reducido y poca difusión inicialmente, la obra de un autor que publica ya en sus 30, a fines de los años 70 del siglo XX, y que consigue con Que te coma el tigre colocarse de manera destacada en el continuo del cuento realista urbano, expandiendo el universo que 2 décadas antes había fundado Congrains con Lima Horaceo en 1954,
de inmediato habitado por Loaiza y Ribeiro en 1955, y enseguida revolucionado por Reynoso en 1961. Esa honorable tradición es hoy inconcebible sin los personajes, ambientes y tramas de la narrativa corta de Giga, sin su clasismo de enunciación barrial y su lugar criollo. Conmemoremos al autor de La Casa de Alba Celeste, publicado en 1987 con la editorial Lluvia, textos de fines de los 70, uno de ellos, y de los primeros años 80, los demás, que según el autor fueron reunidos por el azar y la desidia, y donde la plazuela, el mercado, el callejón, el bazar de barrio y el edificio de la empirocracia se fijan como los puntos de mira de la devastadora crisis económica y arrastrado por ella el espacio social de la vieja Lima, Breña, La Victoria, el Rima y el Cercado, un espacio social que se comprime para hacer más inquietante la convivencia y la fricción étnica en el seno de la clase trabajadora. En esas páginas, las trazas de la crisis de mediados de los 70 y la gestación de la debacle social y económica de fines de los 80, las caras de angustia y el humor catártico para absorber la escasez, el desabastecimiento y la desintegración de los lazos sociales son sintetizadas por la prosa de Giga como un animal. El furioso animal de los acontecimientos, un ser incontenible que derrumba edificios, quiebra pisos, hace estallar empresas, devora árboles, destruye el comercio, un animal de aliento cálido y larga cola, una notable metáfora de la angustia económica de la época, contenida en su cuento Clase Media. Un animal pariente quizá del monstruo de 1.000.000 de cabezas con que Congrains definió la masividad y el anonimato de la Lima que deslumbró a los migrantes en El Niño de Junto al Cielo. Es esta imaginería con que Giga aborda la realidad sensible, perceptible, material de la ciudad, la que conmemoramos esta noche. Este asedio a la ciudad y esa aparición natural, incuestionada de lo sobrenatural y la proyección de lo onírico en ella va a cobrar un mayor aliento al final del Porvenir, la obra con la que nuestro autor da el salto del cuento a la novela, entregando con mayúsculas, la novela barrial del siglo XX. Si en Ribeiro el locus social de la decadencia es la vieja quinta, la de las tristes querellas, en Giga el locus es el tugurio moderno, la vivienda de alquiler precarizada, mera operación del capital bancario, incrustada en un espacio asediado por el intercambio voraz del mercado mayorista, cabecera de la avanzada provinciana que asola a un mundo criollo que se resiste y fracasa en el intento de conservar su ubicación física y simbólica. Es con final del Porvenir que aparece de modo nítido el signo de la dureza de la calle, uno de los elementos constitutivos de la experiencia contemporánea nacional. Recorrer temporalmente la obra de Giga nos permite también percatarnos de las transformaciones urbanas y sociales de Lima. Si la generación del 50 le dio estatuto urbano al acantilado, al río, al desierto, evidenciando así que la urbe apenas dejaba de ser una aldea y empezaba a rebasar sus límites, los narradores que salieron a la luz en el último tercio del siglo XX, como Giga, muestran el agobio que produce la reconfiguración de poderes en una ciudad que se moderniza y se expande. El centro ya no es el centro, el borde ya no es el borde, los limeños ya no son limeños y lo que llamábamos barrios populares cambia radicalmente de sitio, se muda a las afueras, convirtiendo a los habitantes populares del casco urbano en saldo histórico de un sistema en liquidación, de gente sin porvenir. Ese final del porvenir, narrado desde un interior oscuro de la plebe urbana del siglo XX, se distancia de las miradas benevolentes y éticas sobre las clases populares y muestra cómo se impuso la ética del sobreviviente. Es una economía emocional donde la moneda común es el agravio y donde la renuncia a ser víctima
sea esta renuncia agresivo-festiva, es lo que ordena el mundo, tanto como ordena el mundo la descripción fenotípica de los sujetos, siempre a flor de piel. Ese traje de sobreviviente para evadir la desnudez de la víctima, podemos rastrearla hasta las memorias escolares de Giga, publicadas como un texto breve en 1982, cuando desde la adultez de escritor logra intuir en la violencia gratuita, machista y pendenciera de su niñez en la Escuela 428 del Cercado de Lima, la forma en la que su clase y sus integrantes debían enfrentarse al mundo si no querían ser engullidos en un país de machos y pólvora. Es una cita directa del texto de Giga. Esta escritura autobiográfica tendrá su realización definitiva en el tremendo libro Japón no da dos oportunidades, de 1994, donde el relato de los padeceres del cuerpo en la producción, la fiebre, el delirio enfermizo, la conducta compulsiva y sobre todo el desfase identitario ya prefiguran los componentes de las ficciones que se reconocen como el segundo momento de la narrativa de nuestro autor. Un ciclo de madurez marcado por la inquisición existencial y la recuperación de la memoria de la comunidad Nisei, que se inicia con la publicación de La iluminación de Katsuo Nakamatsu en 2008 y continúa como Okinawa existe en 2013 y Gaijin en 2014. Títulos que han capturado el interés de la crítica, que lo han acercado a nuevas generaciones de personas lectoras y de hecho, junto a reediciones y a la reunión de sus cuentos en 2014, forman parte de un impulso editorial apalancado por sus jóvenes seguidores en editoriales como Alcazor, Campo Letrado y Animal de Invierno. Imposible, por supuesto, sin la diligente carrera de Pedro Páramo, el seudónimo ganador de los concursos literarios de la Cámara Peruana del Libro y la Asociación Peruano-Japonesa. En entrevistas de los últimos años, Giga insistió en que las obras de este segundo momento eran un largo anhelo, temas sobre los que siempre supo que debía escribir a los 20, a los 30 o a los 40 años, pero requerían de una experiencia, un oficio y un tiempo disponible con los que solo contaría en las últimas 2 décadas. Como bien ha señalado la crítica Fabiola Guzmán, a partir de este segundo momento, Giga es releído preferentemente como un escritor Nisei del desarraigo, aunque sigue siendo necesario estudiarlo como un hablante del espacio violento de Lima. Ambas dimensiones son patentes en La iluminación de Katsuo Nakamatsu. Agregaría yo aún una capa más, la del hombre que camina y despliega sus patos en la materialidad de la ciudad, en sus calles y en los otros viandantes. El lenguaje y la carga discursiva y simbólica en la obra de Giga ofrece mucho para pensar nuestra sociedad en esos términos. Sus personajes que caminan le dan al espacio público sentido y escala, crean dominios sociales y psíquicos, trazan recorridos que articulan mapas de conocimiento y reconocimiento. La posibilidad de esa lectura también es algo que debemos celebrar en su memoria esta noche. Conmemoramos entonces a un trabajador intelectual que nos acompañará muchos años a pensar la sociedad peruana en términos de quienes participan en el reparto de sus dones y sus vilezas, sus comunidades imaginadas, sus heridas étnicas y de clase. Conmemoramos al creador de esa prosa singular, discursiva y plástica a la que se refirió Gregorio Martínez al presentar Que te coma el tigre hace ya 45 años, el de la autodenominada prosa castigada. También al trabajador manual que hizo de línea por línea su método de escritura y del diccionario su mejor herramienta para productivizar el castellano peruano y entregarnos páginas y páginas siempre rebosantes de significado. Conmemoramos al muchacho de la Escuela 428, al joven que ingresó a literatura en San Marcos para ser escritor, con la ambición de representar sus calles y hacernos caminar en ellas. Tomemos esa invitación a hacer el recorrido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, estoy muy agradecido por Diego Barrales por haberme invitado a estar aquí a rendir homenaje a Augusto Giga, aunque en realidad pienso que, y sobre todo viendo
aquí al público, personas que estoy seguro que eran personas muy cercanas y especialistas también para estar acompañándonos. Esta mesa fuera más grande, sin duda estarían aquí. Y luego los mencionaré algunos. Bueno, me parece realmente importante lo que acaba de leernos, que este caballero nos ha dado un panorama y a la obra de Augusto Higa de una manera sintética, pero que nos permite además poder conocer la esencia de las distintas etapas de su obra. De hecho, creo que si llego invitado es porque, además de mi perfil de escritor, estoy vinculado con los temas de los estudios asiáticos y obviamente en el caso de Augusto Higa, sobre todo en una última etapa de su creación literaria, había una búsqueda intensa sobre su identidad, ¿no? Sobre saberse cómo se consideraba un japonés en Perú o un peruano en Japón. Todo esto él lo ha problematizado tanto desde la reflexión, en Japón no ha dado oportunidades, como en su obra narrativa, en sus últimas novelas, y además sin abandonar sus preocupaciones primeras como narrador. Pero yo quisiera centrarme un poco en los orígenes, ¿no? Tengo aquí la edición de Que te come el tigre, la primera edición, que apareció en el año 1977. Y efectivamente, en la contratapa hay un texto de Gregorio Martínez. Y quisiera ubicarme un poco en esas primeras preocupaciones. Me interesó mucho, siempre me pregunto, a la luz de los años, qué significa, cómo Augusto Higa habrá pensado este libro, ¿no? Siendo ya mayor, cómo habrá pensado Que te come el tigre, sobre todo cuando vivimos en un país que por momentos parece que no transcurre el tiempo. De hecho, yo venía en un taxi y el taxista tenía canciones de Camilo VI y yo decía, y más otras canciones de Juan Gabriel que tenía en los 80, ¿no? Y eso es muy común, subimos un micro, una combi y tenemos, digamos, como una banda sonora que nos ubica. Y es muy curioso porque nos ubica en un espacio específico del tiempo, digo los 80, pues estamos 2023. Entonces, eso hace que nos cuestionemos, bueno, quienes se atreven a cuestionarse esas cosas, o quieran perder un poco el tiempo, deliciosamente, preguntándose qué sentimos escuchando canciones de décadas pasadas y cómo se involucra con nuestro estado de ánimo. Y esto no es gratuito, teniendo en cuenta que el libro se llama Que te come el tigre, que hace referencia pues, a una canción popular por aquellos años. En realidad popular antes, además, es interesante porque no era una canción popular de los años 70, sino ya venía de antes. Es como, yo acabo de mencionar a Camilo VI y él menciona a esta canción y a otras que aparecen aquí como referencia, como banda sonora también. No solo banda sonora, es banda sonora, pero además que marca el ritmo de este libro de cuentos. Entonces me parece interesante, por un primer momento, hablar de cómo nos ubicamos en el tiempo, ¿no? Y además me preguntaba, aquí este autor, Augusto Higa, publicando su primer libro de cuentos, también me entró un poco la duda cuando, Teresa, lo mencionabas, como una difusión, digamos, sin mayor difusión, digamos, al principio. Claro, porque inmediatamente me pregunté, ¿qué significa en el Perú tener mayor difusión? O sea, de hecho, este libro, estoy seguro, ha tenido 1000 ejemplares, seguramente, y ahora los libros incluso publicados en las transnacionales peruanas, que hay en el planeta, publican 500 ejemplares. Entonces, ¿qué significa tener una menor difusión ahora y cómo lo era en ese momento? Pero quizás lo que es interesante, me permite esta reflexión, es porque este libro aparecía en un espacio con una propuesta específica de un texto de un autor que pertenece a un grupo, con una estética, con una consigna política también, como lo fue el grupo Narración, ¿no? En sus etapas que ha tenido, y leerlo, creo que su contexto sí tuvo mucha difusión, ¿no? De hecho, este es un libro que yo lo compré en los años finales de los 80s,
y los narradores de generación seguíamos siendo en ese momento la única edición que existía de este libro, la única, y este libro circulaba de mano en mano. Entonces sí era un autor de mucha difusión, como muchos otros de esa generación, cosa que no pasa incluso con los que publican hace muy pocos años, pero que tienen, creo yo, otro tipo de difusión, otros espacios de difusión. En el caso de que te come el tigre Augusto Higa, le creó a él, como a otros autores, pienso en Zuccarello, para mencionar otros autores de décadas, la década siguiente, en el 80, pero con vinculaciones asiáticas, o de hijos de migrantes, o migrantes específicamente en el caso de Zuccarello, que se les crea una suerte de leyenda, ¿no? Y yo creo que eso pasó con Augusto Higa, pero era una leyenda, no de aquellos autores, ya que mencioné a Zuccarello, que publicaba un libro, pasaba muchos años, publicaba otro, sino en el caso de Augusto Higa era una leyenda activa, seguía publicando, ¿no? Y este libro se vincula como al final del porvenir. Pero no quiero ir hasta los últimos libros, sino tener aquí que te come el tigre, porque lo he estado leyendo y efectivamente, también Teresa mencionó, citó la descripción que hace Gregorio Martínez, y dice: con una prosa singular, discursiva y plástica, nutrida de la creatividad verbal de los sectores populares de la ciudad. A ver, si desglosamos esta frase, en realidad, claro, aquí todo esto encierra una preocupación que corresponde a ese lenguaje de los que proviene de los sectores populares de la ciudad. Era parte de la estética del grupo Narración, ¿no? Y teníamos los antecedentes con el propio Gregorio Martínez, con Osvaldo Reynoso, digamos, para tener dos grandes referentes. Y en cuanto a lo urbano, en cuanto a Lima, Los Inocentes o Lima en Rock, definitivamente es un libro fundamental para la aparición de Que te come el tigre. O sea, no podemos entender Que te come el tigre sin Los Inocentes, ¿no? Ahí hay un diálogo, hay una comunicación. Y lo que me parece interesante es que de Augusto Higa, pienso que lo supo bastante bien, y es probable que lo haya discutido también dentro del grupo. También tenemos a Roberto Reyes Tarazona, a quien veo también parte de esta agrupación. Bueno, siendo mayor, no era parte del grupo, pero cercano a ellos, nos acompaña Marco Marcos, que creo que habrá tenido unos 35 años, por ahí, cuando apareció Que te come el tigre. Es decir, que también nos puede dar testimonio de la recepción de este libro cuando aparece, y las expectativas que había en los libros que se iban publicando en esos años. El libro de Tierra de Caléndula, el libro de cuentos de Gregorio Martínez, aparece el año 75, con un prólogo de Miguel Gutiérrez. Ese mismo año aparece también un libro de cuentos, se me escapa el nombre ahora, de quien dirige esta institución, Harry Belevan, con un prólogo de Mario Vargas Llosa, el mismo año. Y claro, perdón, escuchándonos la puerta, muchísimas gracias. Entonces, nada de esto es gratuito. Entonces, aquí había un diálogo, había pugnas, obviamente, y había debate. Por eso creo que sí el medio de lectores peruanos de aquel momento, el medio intelectual de aquel momento, sí han estado todos ellos muy atentos a lo que se estaba publicando, a lo que se estaba discutiendo. Y es interesante cómo en Que te come el tigre veo aquí esta recuperación, esta búsqueda de la oralidad, pero la pregunta es ¿por qué? Y creo que la idea tiene que ver justamente con la necesidad de subvertir el lenguaje, tratar de buscar que haya una lengua dentro de la lengua, es decir, que haya una lengua establecida, una lengua dominante, que marcaba un tipo de literatura también, incluso esto entre los narradores de los 50 y antes, de los 70, creo que sí estaba con esa preocupación mucho más marcada con demos un espacio a la lengua, no solamente a lo temático, obviamente, a lo que vincula esa lengua, se vincula con un grupo social, obviamente, pero además estaba y eso es lo que me gusta, tanto de Juan Reynoso como Que te come el tigre y otros autores también de grupo de narración, es que la creación superó sus consignas. Y no es que hayan estado errados sus consignas, no soy aquí para evaluar eso, ni permitir juicios al respecto,
pero lo que me gusta es que la creatividad, como digo, fue más allá. Lo vemos en Osvaldo Reynoso cuando leemos su narrativa, o si nos seguimos a los primeros libros, como les digo, es algo que me interesa mucho ahora, con Los Inocentes. Y que te come el tigre, percibo lo mismo. O sea, está aquí el ambiente barrial, esos jóvenes con una nueva dinámica, con una lógica mucho más violenta y lírica al mismo tiempo. Y creo que el adjetivo aquí de una prosa plástica es precisa justamente para mostrarnos estas nuevas dinámicas plásticas, ¿no? Performáticas de la sociedad limeña de aquellos años, ¿no? Entonces, claro, Augusto Giga no solamente es que buscara retratar cómo hablaban en algunos sectores, sino que lo podamos leer incluso ahora y no verificar cuánto ha cambiado, sino más bien ver cómo muchas cosas no han cambiado, no como de alguna manera en lo formal, o sea, la lengua dentro de la lengua, en lo formal puede parecer que está fijo, pero hay algo dentro de las palabras, de sus propios sentidos, que están allí en rotación y que nos da unas lecturas distintas. Y de este libro me gusta establecer vinculaciones, salto, porque pensaba, por ejemplo, en el libro de cuentos de Richard Parra, Resina, que gana el Premio Nacional de Literatura, donde también hay una preocupación por el lenguaje de sectores populares. Otra, en ese caso, esa denominación de sectores populares ha variado. De hecho, hay otras maneras de poder referirnos a esos espacios, a estos grupos humanos, pero que, digamos, para manejarnos aquí, prefiero utilizarlo. Y me pregunto, es que, ¿por qué un autor como Richard Parra, uno diría, sigue escribiendo como Augusto Giga, o como Augusto Giga, que retoma a Osvaldo Reynoso, y así establecemos la cadena? Bueno, ese primero es la tradición literaria, esa es la familia literaria. Y segundo, es, bueno, aquí soy menos formal, es como la canción de Camilo VI que les decía, es como esa banda sonora que podemos tener, así pasen los años, porque sabemos que hay algo más allá de esa banda sonora, y deja de ser solo banda sonora que integramos a nuestros ritmos. Y por eso es que, en el caso de este libro de Que te come el tigre, lo curioso es que el cuento que se llama Que te come el tigre, esa canción no es referenciada en el cuento. Marca el ritmo de todo el libro, y uno dice, debería marcar el ritmo de ese cuento llamado Que te come el tigre, pero no es así. O sea, no, el título de la música es fondo, es atmósfera, y de alguna manera es algo que no está y está al mismo tiempo. Entonces creo que, para rendir homenaje a Augusto Giga, justamente quiero mencionar estas capacidades, estas intuiciones, estos destellos creativos, que es lo que yo particularmente destaco en muchos autores. Como digo, más allá de sus propuestas estéticas, de grupo, individuales, yo respeto y admiro mucho a aquellos autores y autoras que me dicen que quieren decirme A, y resulta que cuando los leo encuentro A, B, C y D, y voy a seguir encontrando muchas cosas. No tuve la oportunidad, la suerte de tener encuentros y charlas amplias con Augusto Giga. Fueron muy pocos encuentros cuando hemos formado, cuando hemos integrado en algunos concursos, hemos sido miembros del jurado. Y me parece lo he entrevistado también en la Universidad Católica, y es una persona que siempre me parecía bastante formal, pero sin embargo, lo que me gusta es esa otra cara que está en su literatura, en ese juego verbal, en ese, no diría en ese otro Augusto Giga, sino en esas otras capas, digamos, ¿no? Un Augusto Giga dentro de Augusto Giga, ¿no? Y así como unas matrushkas, ¿no? Digamos, que vamos a ir encontrando cada vez más. Y yo creo que no hay mejor homenaje que volverlo a leer, releerlo. Y bueno, yo tengo la fortuna de tener la primera edición, ¿no? También tengo las últimas que han ido apareciendo, generosamente me han regalado. Yo esta recuerdo que la he buscado siendo yo bastante joven, y que de alguna manera sabemos que Augusto Giga es parte de nuestra tradición.
es parte de nuestra tradición y es alguien que merece este homenaje. Sé que va a haber otros más. De hecho, en el Centro de Estudios Orientales estamos organizando un homenaje, pero vamos a hacer una lectura más vinculado a su cuestionamiento, a su reflexión sobre lo asiático en él y en su entorno. Por eso es que no me he concentrado en ello en esta noche. Allí están invitados, será en la Casa de Literatura, ya se va a difundir pronto. Y por eso también había decidido centrarme en este primer libro, ¿no? A veces nos solemos centrar cuando hacemos homenajes en lo último, en el recuerdo de la persona ya mayor, pero yo quiero ahora tener esa cara, esa imagen que aparece además, ese Augusto Gira que he visto en fotos así con la boca abierta, dando una sonora de carcajada, ¿no? Esa es verdaderamente la imagen con la que me quiero quedar de él, sobre todo esta noche, y que a todos ustedes pues, que se los comenten. Gracias. Como les había comentado, en este pequeño intervalo que vamos a tener, vamos a apreciar un pequeño documental que elaboraron los alumnos, exalumnos ya de la Universidad Privada San Martín de Porres, de la Facultad de Comunicación. A ver si me pase. Y estaba bien proyectado. Mi nombre es Augusto Gira Oshima, mitad peruano, mitad japonés. Yo sabía, digamos, ¿no?, que tenía que escribir algo sobre los japoneses en el Perú. Y buena parte de los conflictos que yo tenía cuando pequeño se originan, digamos, de esta dualidad. Hasta qué punto conservar los japoneses y hasta qué punto ser originalmente peruano y criollo. Yo nací el 8 de agosto de 1946 en un jirón que se llama Jirón Huancavelica, que está por detrás de la iglesia de la Nazarena. Allí viví hasta los más o menos 8 años, ¿no? Y luego, hacia el 56 o 57, me trasladé y me mudé a La Victoria en el Porvenir. Y ahí vivían muchos japoneses, ¿no? Era un ambiente absolutamente criollo, un ambiente, digamos, de juego, un ambiente de solidaridad, de discordia y también mucha discriminación contra los japoneses y contra los cholos, ¿no? Los inmigrantes japoneses han sufrido una serie de atropellos de todo tipo, ¿no? En la década de 40, con la Segunda Guerra Mundial, han sido desdeñados totalmente dentro del foco de lo criollo, no han sido insertados también dentro de lo nacional. Cuando comienzan las migraciones, ha habido, yo diría que a nivel, digamos, popular, cierto choque. El criollo, por más que fuera alguien que no tuviera recursos, se sentía superior. Mi papá y mi mamá son japoneses, ¿no? Solamente hablaban de japonés, mientras que nosotros los hijos hablábamos más del castellano y un poquito de japonés. Y entonces tuvimos una relación bastante dificultuosa
porque era un hogar bilingüe. Es una familia con mucha tradición japonesa, muy transparentes, muy honestos, muy solidarios, ¿no? Son muy solidarios. A mí me encanta mucho esa forma además de tratarte conmigo. No es todo lo contrario, es un caballero, muy gentil. Ya, digamos, estando en el colegio, a los 14, 15 años empecé a borronear papeles, ¿no? Yo ya sabía qué es lo que quería, ¿no? Ingresé a la universidad con el firme propósito de ser un escritor, ¿no? Leyendo a Reynoso, leyendo, digamos, a Regueiro, empecé a ingresar al cuento de la fórmula del realismo social. Mi primer libro de cuentos lo publiqué en el año 76, Que te coma el tigre. Que te coma el tigre aborda personajes un poco juveniles, ¿no? En donde la forma de hablar es peculiar, en los cuales los jóvenes podrían sentirse identificados, a pesar que es un libro escrito ya algunas décadas atrás. Digamos, el valor que tiene la primera parte de su obra, yo creo que es importante para el conocimiento de la realidad, digamos, del mundo popular de los años 60, 70. Me encanta, es muy juvenil. Toda su escritura parece que está escrito por un adolescente. No veo en él al hombre viejo, no. Me parece que detrás de esa escritura es un adolescente. Él me invita a su casa y entonces, conversando, me sacó un cuaderno y me mostró un cuaderno con una caligrafía impecable, y no solamente la caligrafía, sino los bordes. Tenía parecido un cuadro, ¿no? Escribo y no, me dijo, si yo me equivoco y tengo que trabajar, escribo de nuevo la página. Me parecía inconcebible, pero yo, si hubiera hecho jamás hubiera escrito, ¿no? Pero tenía él una forma así definida que es su manera de trabajar. Y eso me mostraba también el cincelado de la prosa, esa forma, digamos, de hacer un cuaderno de escritura, ¿no? Minucioso, detallista y metódico en hacerlo. De esa manera de trabajar mostraba lo que es él en el fondo, ¿no? Al interior de la casa del Guateleste hay un cuento que a mí me gusta mucho, y es un cuento que se llama Corazón Sencillo, ¿no? Es un homenaje a Flaubert, y me salió, digamos, un empleado del Ministerio de Educación que trabaja laboriosamente y al final de su vida se va volando hacia el cielo. Berto Vargas, de Corazón Sencillo, que termina elevándose, ¿no? Que es una suerte de cuento como que el propio Augusto dice que está en los límites, en los límites, ¿no? Y muy extraño. Siempre son personajes migrantes que llegan a un espacio que les es un tanto adverso. Entonces, en ese sentido, tanto en Que te coma el tigre como en La Casa de los Celeste, encontró personajes migrantes, ¿no? Son una especie de marginales dentro de ese mismo espacio marginal. Final del porvenir, mi novela más larga, ¿no? Los miembros de un edificio van a ser desalojados y ellos inician esta especie de lucha que termina con el desalojo de ellos, ¿no? Presenta muchos de esos patrones que venían, digamos, de décadas anteriores, no sé, pues, si decir epopeya del latino, del inmigrante, que, digamos, va a rebasar y va a imponer su cultura, sus costumbres, su manera de ver las cosas. Digamos que es una herencia, es una escuela literaria
limeña, ¿no? La literatura urbana, ¿no? Retratar los cambios de esta Lima compuesta por migración. Si yo leo las primeras obras de Augusto, como El Tigre, La Casa de los Celeste, incluso Final del Porvenir, y nadie me dice que es Nisei, yo no podría encontrar nada. Para mí es un muchacho de barrio. Su criollada está en lo que escribe, pero él es un japonés. Todo lo peruano está en lo que escribe, pero él es un japonés. Se inició un nuevo gobierno, sino un nuevo estilo de gobernar. Estábamos en 1990, había ingresado Fujimori a la presidencia y para mí hubo una especie de regreso al Japón, ¿no? Pasé más o menos casi 18 meses, ¿no? Trabajé en 4 fábricas japonesas, ¿no? En la primera fábrica donde yo trabajé éramos unos 450 operarios. Y en el Japón existe una fuerte discriminación contra los extranjeros, ¿no? Apenas, si no sabes hablar del japonés, pues estás estricto, ¿no? Yo jamás pude tener amigos japoneses, ni tampoco pude ingresar lo que era estrictamente una casa japonesa. La gente es muy extraña para nosotros, ¿no? Desde que él llega a Japón se da cuenta que él, como comunidad japonesa, en efecto, no era japonés, empieza a tomar un poco más conciencia de lo que era esta identidad, de lo que es el níquel, ¿no? Él quiere acá un intelectual, va a Japón y trabaja como obrero. Creo yo que él estaba de alguna manera buscando este encuentro con su identidad, con su pasado, con sus ancestros. Y él tiene una gran decepción. Yo imaginaba que era el país perfecto. Y ahí no ocurría nada, porque tenía una imagen idealizada del Japón. Somos personas, digamos, la última rueda del coche, somos extranjeros y somos discriminados, ¿no? Yo sospecho que los Nisei de acá de Perú creen que cuando van a Japón, los japoneses lo van a tratar como japoneses y se dan cuenta de que no es así, que lo trataron como peruanos. Curiosamente, ahí me di cuenta que de japonés tenía muy poco o casi nada, ¿no? Toda mi experiencia en Japón está traducida y expresada en un libro que se llama Japón no da dos oportunidades, ¿no? A raíz de esa publicación es que podría rastrearse un segundo momento de la narrativa de Augusto Gira. Al llegar de Japón comienza a desarrollar esos temas que no lo había hecho anteriormente porque hay un quiebre. Algunos críticos ya lo habían pedido, entre comillas, es decir, que escribiera sobre el mundo Nisei. Tenía que escribir algo sobre los japoneses en el Perú. Pasado el 2000, ya muy maduro, ¿no? Empecé a escribir, digamos, la iluminación de Katsuro Nakama. Fue, digamos, un gran autodescubrimiento, ¿no? Va a comenzar a reflexionar y a buscar, digamos, ya no el mundo del barrio, la juventud, la adolescencia, sino personajes que están, digamos, ya en un conflicto interior buscando su identidad. Este personaje que padece de locura, que tiene distintos niveles de marginalidad, que dentro de términos de psicoanálisis es un sujeto formido, ¿no? Dentro de un contexto de una sociedad laberíntica, ¿no? Kazuo Nakamatsu, en ese delirio, en estas alucinaciones, lo que se evidencia es la historia de unos inmigrantes japoneses. Por un lado, uno puede integrarse a la sociedad peruana y por otro lado,
no se integra a su comunidad peruano-japonesa. Este personaje que es doblemente marginal, al lector le causa ternura, ¿no? En la Iluminación, en Gallín y en Okinawa existe, podemos encontrar referentes de la historia peruana, ¿no? Solamente que ahora son miradas por un personaje nuevo, ¿no? Que tiene un acercamiento diferente. Creo que Kazuna Camacho, la posibilidad, podría constituir quizá uno de los inmejorables personajes que han surgido en estas últimas décadas, ¿no? La Obachi Millani, digamos, es una anciana que tiene un ritual, ¿no? En las tardes, ¿no? Busca a su amiga para solamente conversar de Okinawa, ¿no? Es el ritual, digamos, del recuerdo, el recuerdo del lugar donde nació, digamos, Okinawa, en este caso, ¿no? La rabia que siente al final de ella es que Okinawa se muera con ella. Es un grupo que quizás no conocen, no recuerdan, pero que se han encargado pero les han contado sobre él, ¿no? Un Okinawa que ya obviamente había cambiado, y un Okinawa que ni siquiera estamos seguros de que en efecto en ese momento era como sus recuerdos se los presentan a ellos, ¿no? Nos contaron de una Okinawa extraordinaria, una Okinawa paradisíaca, una Okinawa utópica e inexistente, ¿no? Pero sin embargo uno no entiende, no sé si Okinawa era el país ideal para que se viviera. No tiene ningún sentido, ¿no? Yo parto conviviendo de que la literatura es una forma de conocimiento. Hacer cuento, hacer novela, nos hace profundizar en nuestra realidad, en nuestra sociedad, en los márgenes y contextos donde cada uno ha vivido, ¿no? La peruanidad está en constante cuestionamiento, ¿no? Y justamente son las voces como la de Augusto Higa, de la literatura, que están constantemente problematizando, ¿no? ¿Quiénes ingresamos dentro de este constructo que se entiende como peruanidad y quiénes no? Creo yo que la segunda etapa de su obra nos deja un legado que no va a tener vigencia y difícilmente va a ser sustituido por otros autores, porque creo yo que el nivel de profundidad que tiene sobre sus reflexiones, sobre su mundo interior, su comunidad y sobre el país, creo yo que es irrepetible. De lo mejor que se ha hecho en este siglo, ¿no? El escritor que ha forjado su obra de una manera muy silenciosa, de una manera muy alejada de cualquier medio, que nunca ha estado buscando de alguna manera apoyarse o necesitando de cierta cámara o de cierto amigo para que su obra se haga conocer, ¿no? Porque su obra siempre ha hablado y habla por sí sola. Augusto Higa definitivamente va a representar para mí al maestro, ¿no? Al maestro. Yo sospecho que cuando pase más tiempo y se lea las obras, va a dar mucho más que hablar que ahora. Yo siempre le digo a mi nieto, tú o tu hijo van a ser los beneficiarios de la fama de tu abuelo. Sí, le digo a mi nieto se queda. Esto fue lo que yo viví, este es mi testimonio, esta es mi manera de sentir a los Nikkei, esto es mi manera de sentir a la comunidad peruano-japonesa, esto es mi manera de sentir, digamos, como siento el mundo, ¿no? Raro, difícil, pero no soy un efecto, ¿no? Hay esperanza, todavía se puede luchar, todavía es posible, digamos, encontrar un futuro mejor, todavía es posible, digamos, ¿no? Sentir, digamos, ¿no? De que no nos estamos
de este relato por el mundo. Bien, fue el documental Letras de dos Mundos, dirigido por los alumnos de la Universidad San Martín de Porres. Me parece que es un documental que tiene ya unos 4 años por lo menos, que se estrenó antes de la pandemia. Y bueno, hemos podido conocer de testimonio propio un poco cómo era, y bueno, de parte también de colaboradores, expertos, el señor Reyes Tarazona, aquí presente, John Príncipe y Luis Acata, un poquito de la obra del maestro Giga. Para continuar con esta última parte, voy a darle el paso la palabra a Lilian Faría, que también es estudiosa de la obra de Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar presentes. Creo que todos estamos un poquito sentidos por la clase de documental. Yo no quisiera repetirme, no quisiera repetir las etapas en las que he hablado. Recalco mucho lo que dijo Teresa, esta aproximación a la obra de Giga que se da a partir de la etapa en que empieza a hablar de lo que es UNICEF y que se da a partir de gente mucho más joven, por así decirlo. También rescato lo que decía Ricardo de la genialidad de su obra en sus primeros momentos. Me quedo reflexionando sobre la influencia que tuvo toda la obra de Sofía, la personalidad de Ribeiro. Él estuvo estudiando su obra, quiso hacer una tesis alrededor de ella, y creo que esa es la manera en que lo marca tantísimo, ¿no? Es la forma de querer crear la sociedad peruana, desde todos sus matices, desde el activismo mismo hasta empezar a cuestionarse su propia identidad. Yo me saqué la obra de Don Augusto a partir de un amigo suyo muy cercano. Es una anécdota que me gusta contarla porque me hubiera gustado que estuviera por aquí, que me prestó la primera expedición de la Casa de los Celeste. Y creo que es uno de los personajes del que él habla en la eliminación de Katsuno Komatsu, me parece. A raíz de eso empecé a leer mucho más su obra y me pareció muy curioso cómo un autor tan nutrido en su prosa era tan, de alguna manera, menospreciado, ¿no? Es a partir de la eliminación de Katsuno Nakamatsu, desde su reedición, que empiezan a haber estas reediciones de su obra. Hoy podemos decir que el libro que tocó el Tigre hace un par de años ha sido reeditado. Igual sucedió con la eliminación de Katsuno Nakamatsu, que apareció más o menos en el 2018 en su primera edición, para el 2008, y luego desapareció totalmente. Tuvo una tirada muy breve, y los que quisimos hacer cargo de su obra tuvimos que de alguna manera prestarnos el libro de uno hasta que más o menos 2014-2015 esa es la revisión con estudios, con entrevistas. Y quisiera hablar un poco del aporte y del gran aporte que hace él a partir del viaje que tiene hacia Japón. Japón, una de las oportunidades, es tal vez uno de los primeros libros en los que el testimonio de lo que es la migración se muestra, ¿no? Con toda la crudeza. Y creo que tal vez solamente las personas que salimos de casa, vivimos fuera y nos ponemos en los zapatos de alguien que es racializado por no pertenecer en un mundo que no encuentra totalmente suyo, puede verdaderamente
esto es lo que de alguna manera todos vivimos. Caso muy peculiar con él, ¿no? Porque él parte de Lima a Japón tratando o pensando que puede encontrar esto que le falta, que no encuentra del todo tal vez su comunidad, y no la encuentra. Y bueno, a raíz de eso, creo que Japón, nuevas oportunidades, empezamos a hablar un poquito de lo que es la literatura Nikkei, que se afianza con la iluminación de Osamu Nakamatsu. Novela muy curiosa porque, si bien es cierto, tal como lo estuvieron comentando en el documental, es la historia de Tatsuo, de la iluminación que empieza a debatirse entre dos personajes que le bajan muchísimo, que es el civil de la cotidiana y la vida del autor, ¿no? Es que no conocen esos términos. Está la figura de Martín, la poesía, la figura del cristianismo y la figura de Tsunobu, que Nikkei, mejor amigo de uno de sus padres, que escucha historias, que donde está de este no reconocimiento por parte de la comunidad de su entorno, y empieza este viaje hacia la iluminación. Digo que es muy curiosa porque, si bien es cierto, habla de la marginalidad, de los marginados, no es una propia voz la que termina contándonos lo que sucede en la historia. Al final de la novela nos damos cuenta que no es Tatsuo diciendo este es mi testimonio, sino es una segunda persona que viene a ser otro migrante. Siempre me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué este uso de narradores? ¿Por qué no hablar desde un yo, ¿no? Desde este testimonio, y afianzarse en el sentido de que desde la marginalidad no se puede tener una voz propia? Creo que engloba mucho lo que es de la vivencia que ha vivido, ¿no? Por eso, tal vez solo desde fuera, desde siendo migrantes, que se puede hablar de una sola, de una voz de todos. Luego vieron más conjunto de cuentos y vuelve nuevamente a lo que es la victoria con Museo de Matassa de México. No quisiera redundar en todo lo que ya hemos estado conversando. No encuentro mejor manera de seguir conmemorando al maestro que leyendo sus obras, las revisiones, encontrándolo. Y ahora entiendo que tal vez lo que decía Mónica con el documental es cierto, que sobre el tiempo va a volver a demostrar, y con las revisiones y con las nuevas lecturas vamos a seguir homenajeando al gran maestro Barbosa. Bien, yo quería apuntar dos cosas simplemente antes de pasar al brindis y de partir un poco, mirar la pequeña exposición de todas sus ediciones, incluyendo ya, porque acaba de llegar hace un momento, la edición en inglés de la iluminación de Katsuo Nakamatsu. Pero yo diré un par de cosas. Desde el ámbito de las comunicaciones, que es donde me he manejado por bastante tiempo en pared con el tema editorial, yo lo conocí así a gusto cuando en 2014 publicó Gaijin, ¿no? Y pasó algo muy curioso, porque justamente Ricardo hacía remembranza de que la difusión de algunos libros podría entenderse tal vez en aquellos años mayor que ahora, porque ahora se publica incluso con un tiraje mucho más limitado, no hay tantas discusiones acerca de los libros más allá que posts en Facebook o historias de Instagram o TikTok, no llega a ese nivel de profundidad como lo habían antes. Y quizá uno de los últimos libros que tuvo una discusión seria o aproximándose a ello fue Gaijin, ¿no? Y en el 2014 que él la saca, yo ya venía trabajando con Animal de Invierno, sello del cual formo parte desde el inicio,
y me encargaba netamente del área de prensa, ¿no? Con Augusto fuimos a varios medios, lo entrevistaron, fue increíble que suele ser un poco difícil que entrevisten a un escritor, ¿no? Pero con Augusto, en las dos ocasiones que hemos publicado libros, el 2014 con Gallín y el 2019 con Japón no dados oportunidades, casi en los medios culturales no tuve ningún no como respuesta, ¿no? Todos querían conversar con el maestro, que eso es algo que me alegra mucho, me alegró, y bueno, me puso más fácil la chamba también, ya sea de paso. En 2014, lo que ocurrió fue que ese libro, Gallín, hizo que se encontraran posiciones, ¿no? Puntos de vista en discrepancia, en discordia, porque algunos equiparaban, inclusive yo recogí algún comentario para la segunda edición de algún escritor que decía que Gallín estaba a la altura inclusive de la iluminación de Katsuo Nakamatsu. De todas maneras, yo creo que cada libro tiene su personalidad, pero algunos libros, algunos críticos, comentaristas, por otro lado, decían lo contrario, ¿no? Que es un libro para mí menor, que está bien que se discuta, pero etc. ¿no? Y Augusto Higa, con la sobriedad que vuelvo a mencionar, que lo caracterizaba, ni se inmutó con ese libro, ¿no? Yo se lo pregunté en algún momento, que sigan hablando, ¿no? Él estaba en lo suyo, escribiendo. Ya en los últimos años ya no escribía tanto, pero eso es algo que siempre resalta, ¿no? Su imperturbabilidad ante algunas cosas que a otros autores probablemente les hubiesen hecho perder la cabeza, ¿no? Él siempre estuvo concentrado en la escritura. Y bueno, una segunda cosa también de la experiencia trabajando con él fue que cuando en 2019 sacamos la segunda edición de Japón no dados oportunidades, en realidad me costó muchísimo convencerlo para que se reedite ese libro, ¿no? La primera vez que se lo dije, muy entrado, muy al inicio del 2019, él me dijo, no, hermano, mejor no. Inclusive tenía, creo, algunas cajas de la primera edición ahí que si alguien está interesado, le daré algunos ejemplares aquí que tengo todavía, ¿no? De repente todavía hay, habría que preguntarle a la señora Neri. Pero eso fue lo que me dijo y luego me explicó un poquito, ¿no? Todo lo que había significado en su momento, en 1994, cuando se publicó la pequeña conmoción dentro de la propia comunidad, ¿no? Aquí en Perú. Y entendía un poquito las resistencias que tenía él para volver a publicarla. Y yo también fui menguando mi insistencia, ¿no? Para ya no hostigar, ¿no? Un groupie demasiado insistente también en cualquier momento iba a recibir un portazo en la cara. Pero fue casi al final, mejor dicho, estábamos preparándonos para la Feria del Libro en julio, como habitualmente ocurre, y ustedes saben que es el momento más propicio para la publicación de libros, ¿no? Está enmarcado pues, en un contexto donde todo el mundo busca qué novedades hay, etc. Y yo ya le había perdido totalmente la fe a esa revisión, ¿no? Ya le dije a los compañeros, busquemos otra pepa para la feria. Y el maestro de pronto, ¿qué habrá pensado? Ya no hablaba con él como un mes. Me llamó y me dijo, ¿no? Diego, publiquemos Japón no dados oportunidades, saquemos una segunda edición. No me alcanzó el tiempo de sacarle una segunda edición con prólogo porque había dado cuenta que faltaba un mes para la feria, había que correr en la corrección, edición, etc. Pero sí, por ejemplo, pedí algunos textos para la contratapa que escribieron Ricardo, justamente, Vivian, y también Martín Taná, que es un conocido científico social, un politólogo. Y bueno, el libro tuvo pues una muy buena recepción, inclusive dentro de la propia comunidad. Los años pasan, ¿no?
Entonces, estas cosas tenía Augusto, ¿no? Que de un momento a otro te sorprendía y siempre girando, lo digo nuevamente, en torno a la escritura. Eso es a lo que él se dedicó. Él tenía muy claro que estudiando, como lo hemos visto en el video, literatura tal vez era un camino más abierto para ser escritor. Lo logró, un escritor consumado además, y bueno, gracias a ese empeño, a esa terquedad, tenemos las grandes obras con las que podemos deleitarnos hoy. Les agradezco personalmente a la señora Nelia, a la familia de don Augusto, a su hijo Eduardo, a Adriana, que no puede acompañarnos en esta noche porque vive en el extranjero, a los destacados ponentes de esta noche, a todos los que nos han acompañado, a todos los que desde que se dio la noticia del fallecimiento del maestro se dirigieron a él y en general a la comunidad para que lean sus libros, y bueno, sigamos en ese año, sigamos promoviendo la obra del maestro. Buenas noches, muchas gracias. El brindis también en breve, por favor, Yasmín, corriendo. Están las obras de Augusto en la parte de afuera, ahí las pueden conseguir. Gracias.